Hemos llegado al final de nuestro estudio del libro de Efesios. El título que se le pone a esta semana, chicos, es Efesios en el corazón. Y espero realmente que para nosotros tres, de forma muy especial, esta carta sea una carta que llevemos siempre en el corazón. Así que, ¿cómo te ves, Andrés? Último programa. Pues muy bien, muy bien. La verdad es que ha sido un viaje muy bonito. Hemos podido disfrutar juntos, hemos podido aprender de muchas cosas que la verdad es que yo no sabía. Así que personalmente lo he disfrutado mucho, mucho. Qué bueno. ¿Y tú qué tal, Tirsa? ¿Cómo lo afrontas? Pues bien, estoy contenta porque me ha gustado profundizar en la carta de Efesios. Me he sentido muy a gusto escuchando a Pablo, profundizando en sus palabras, disfrutándolas, incluso también cuestionándolas en algunos momentos, ¿no? Bueno. Creo que ha sido hermoso poder trabajar en esta carta. Qué bonito, ¿no? De hecho, nosotros leeremos a Pablo o leeremos esta carta y la leeremos siempre pensando en el tiempo que hemos compartido y además nos hemos sentido muy cercanos de este hombre, un hombre de fe, el apóstol Pablo. Pues antes de adentrarnos en lo que es el repaso de la última semana, la última lección de escuela sabática, que vamos a ir capítulo a capítulo destacando algunas ideas. Decíamos que la semana pasada nos quedamos con las ganas de terminar con una cita de un autor adventista en el que, hablando del conflicto, y es con la idea con la que terminamos la semana pasada, nos pareció que era interesante el poder repasarla. Así que, Andrés, te he pedido que al empezar esta lección la puedas leer y te pido que lo puedas hacer. Pues vamos allá. Vamos a empezar de una manera diferente. Dice así: para los adventistas del séptimo día, el gran conflicto es el concepto central que brinda coherencia a todos los demás temas bíblicos. Trasciende las antiguas divisiones que han fracturado a la Iglesia cristiana durante siglos. Trae la paz a los adversarios teológicos que de repente ven con una armonía renovada las verdades que cada uno había estado defendiendo vigorosamente. Aquí radica la singularidad del adventismo. Esa unicidad no es un elemento particular de su teología, como la doctrina del santuario. Más bien, el carácter distintivo del adventismo se basa en una comprensión general del mensaje central de la Biblia que se rige por su principio rector central, el tema del conflicto de los siglos. Muchas gracias, Andrés. Un placer. Y ahora sí te pido que puedas ser tú el que haga esta primera oración. Terminaremos el programa, Dios mediante, con una última oración que hará Tirsa. Adelante, Andrés. Muy bien, vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, en primer lugar te damos muchas gracias por habernos traído hasta aquí, por este viaje tan bonito que hemos podido hacer, estudiando tu palabra, Señor, estudiando esta carta de Pablo. Te pedimos que nos ayudes última vez en esta lección que vamos a estudiar, que no sean nuestras palabras, Señor, que sean las tuyas. Amén. Y que podamos llegar a los corazones de las personas a través de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Uno de los textos más conocidos de esta epístola es el que encontramos en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 10, y este pensamiento constituye el versículo de memoria que proponemos para esta semana, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Dice, y esto no proviene de vosotros, pues es un don de Dios. Y entonces dice, no por obras, para que nadie se gloríe, porque sois hechura suya, estáis hechos por Él, creados por Dios para buenas obras, creadas de antemano por Jesús para que anduviésemos en ellas. Y este pensamiento es el que de alguna forma ilustra todo lo que Pablo ha querido decir. Esto de la salvación es un regalo. Y hemos insistido una y otra vez, es gracia, es la iniciativa de Dios que viene a nuestro encuentro. Y Dios nos propone a través de este escrito que lo disfrutemos como iglesia, que la iglesia es un regalo, es una iniciativa divina, que en la iglesia se manifiesta lo que Dios tenía soñado para la humanidad, que es reunir en Cristo a todas las criaturas. Así que el hecho de que seamos diferentes, gentiles, judíos, que seamos de un país o de otro, eso no es excusa para que no nos llevemos bien, porque en Cristo todos somos nuevas criaturas. Esto es un poco el corazón de la epístola. Hemos dicho que el tema principal es la unidad y, sin embargo, si os parece, vamos a hacer un esfuerzo juntos por ir capítulo a capítulo, ¿de acuerdo? Señalando algunas ideas que nos parecen fundamentales. Y te voy a pedir, Andrés, que empieces por el capítulo 1. Muy bien. Pues en el primer capítulo Pablo nos presenta un poquito lo que es la historia de la salvación, desde incluso antes de que nosotros estuviésemos, antes de que el hombre pecase, ya se empieza a crear y poner en marcha ese plan de salvación que tenía para nosotros, pasando por las acciones llenas de gracia, que somos salvos por gracia, las empieza a mencionar en este primer capítulo, hasta la eternidad futura. Y es que, en verdad, en este primer capítulo hemos podido aprender que Dios nos ha bendecido, nos ha escogido, hemos sido predestinados a ser adoptados como hijos suyos y nos aceptó en el amado. Y es en este primer capítulo donde empieza Pablo a enseñarnos cuál es
el plan de Dios. Qué bonito, ¿no? La iniciativa de Dios que nos bendice, nos escoge, nos predestina, lo que pasó en la cruz, donde tenemos redención y perdón, y todo esto, como decíamos, desde antes de la fundación del mundo, Así es. y como dice el versículo 14, hasta la redención de la posesión adquirida, desde la eternidad hasta la eternidad. Muchas gracias. Tirsa, en la segunda lección nos metíamos en los versículos 15 al 23. Exactamente. ¿Qué nos comentas de ahí? Ahí Pablo comienza dando gracias continuamente. Gracias a Dios porque mientras puede orar por los creyentes, y le da gracias porque puede orar por ellos. Qué bonito, ¿no? Orar Sí. por los demás. Y les da las gracias a Dios porque pueden conocer el plan de salvación de Dios. Y Pablo en estos versículos pide poder. Eso es. Pide el poder. El poder, el mismo poder que hizo que Jesús resucitara, es el poder que nos pide a nosotros continuamente. Y Que esto lo tengamos. nos llamó mucho la atención. Nos ¿no? encantó. O sea, lo mismo que Cristo experimentó, Pablo dice que la Iglesia lo puede experimentar. Exactamente. Y la Iglesia no como institución, sino como Como personas. personas, como seres individuales en un conjunto. Es así. Pasamos al capítulo 2, que fue la siguiente lección, y ya no vamos a ir recordando qué lección fue porque nos vamos a confundir, pero en el capítulo 2 decíamos, y yo en mi lectura de la Biblia lo considero como algo muy bonito, que las dos palabras probablemente más importantes que encontremos en este capítulo es el pero Dios, del versículo 4, ¿no? Del antes al después, de una vida sin Cristo a una vida en Cristo. Y Dios dice que es rico en misericordia, y entonces dice, por su gran amor con que nos amó, ¿verdad? Aun estando muertos nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. No solamente nos resucitó en Cristo, que es lo que decías tú ahora, que el mismo poder que operó en Cristo nos resucita, sino que además nos elevó en Cristo. Estamos con Cristo en los lugares celestiales. Es una realidad como Iglesia, y esto es un tema por la fe. Por eso decía que no somos salvos por obra, ni somos salvos por lo que vemos, sino por lo que Cristo nos ha prometido. Y nos ha hecho sentar en Cristo en los lugares celestiales. Así que los mismos elementos que caracterizan la vivencia de Cristo, que murió y resucitó, que fue ascendido, que fue coronado, es lo que Pablo le propone en Cristo a la Iglesia. Este es un poquito lo que decíamos en el capítulo 2. Él aborda la unidad. Y entonces él nos dice, la muerte tiene beneficios. La muerte de Jesús tuvo unos beneficios. Por un lado, verticales. Reconciliación con Dios. Y por otro lado, horizontales. Reconciliación con nuestros semejantes. Muy bien. Y eso lo otorga la unidad. Cuando abrazamos esa nueva identidad como hijos de Dios, como hijos adoptados de Dios, y andamos en Jesús, se consigue lo que Pablo tanto ansía, que es la unidad de su Iglesia, y lo que Cristo también ansía. Así y por es. otro lado, mediante esa cruz, Jesús rompe ese muro que nos separaba a unos y a otros. Y lo que hace es constituir una sola Iglesia en el que todos somos iguales. Ya no hay diferentes culturas, ni diferentes razas, ni diferentes posiciones sociales. Somos uno. Qué bueno. Me encanta de este capítulo los versículos del 8 al 10, pero solo voy a leer el 8. Que es el versículo de memoria. Exacto, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es un regalo que Dios nos da, es un regalo que nos ha hecho a toda la humanidad, que dio a su Hijo para que muriese por nosotros y que nos lo está ofreciendo. Nos lo está diciendo aquí, no es de vosotros. Os lo regalo, aceptarlo. Es como, por favor, aceptar este regalo, ¿no? Qué bonito. Y me encanta muchísimo porque gracias a eso podemos ser parte de esa Iglesia de Dios que hablaba Tirsa, en la cual todos somos iguales. Qué bonito. Y decíamos del capítulo 2 también, Andrés, comentábamos el otro día, ¿verdad?, que Cristo es nuestra paz. Esto comentábamos, ¿no?, que de dos pueblos hizo uno, que abolió la ley de las enemistades, la enemistad que teníamos los unos con los otros, que destruyó el muro del que tú nos hablabas, ¿te acuerdas? El muro que en el templo impedía que los gentiles entraran. Y decíamos, qué triste, ¿no?, que mientras que Cristo se dedica a destruir muros que nos separan, nosotros construimos barreras que nos separan, ¿no? Jugamos a veces el juego que no deberíamos jugar. Entramos en el capítulo 3 y en el capítulo 3 vemos que el misterio o el plan escondido desde las edades, pero que es revelado en Cristo, es que Dios literalmente iba a construir una iglesia en la que todos fuéramos uno. Y citábamos aquel texto de Gálatas en el que dice que en Cristo ya no hay judío ni griego, ni esclavo, ¿no? ¿Os acordáis? Sí. Ni hombre ni mujer. En Cristo la iglesia es la evidencia de que el plan de Dios funciona, porque este era lo que Dios deseaba. Este es el capítulo 3. ¿Qué más podemos decir? Es que vemos a un Pablo tan exultante, tan contento, tan
fascinado por lo que acaba de descubrir. Su vida ha cambiado. Él, cuando descubre este misterio, su vida cambia por completo, lo vende todo. ¿Recordáis que él dice que lo da todo por basura? Y nos dice, pero porque él tiene un gran secreto, pero en lugar de quedárselo, necesita contarlo al mundo. Y entonces, ¿qué hace? Se embarca en predicarlo. ¿Y cuál es este misterio? Que Dios nos creó por amor, que murió en la cruz por nosotros por amor, que resucitó en Cristo por amor, que lucha nuestra lucha por amor y que va a volver porque Él es amor. Ese es el gran misterio. El amor de Dios y de Jesús en nosotros. Qué bonito. Y es que un día el pecado se va a acabar, pero el misterio de Dios no se va a acabar. Y Elena White dice, y a medida que los años de la eternidad transcurran, traerán consigo revelaciones más ricas y aún más gloriosas respecto de Dios y de Cristo. Así como el conocimiento es progresivo, así también el amor, la reverencia y la dicha irán en aumento. Cuanto más sepan los hombres acerca de Dios, tanto más admirarán su carácter. A medida que Jesús les descubre la riqueza de la redención y los hechos asombrosos del gran conflicto con Satanás, los corazones de los redimidos se estremecerán con gratitud siempre más ferviente y con arrebatadora alegría tocarán sus arpas de oro, y millares y millares de voces se unirán para engrosar el potente coro de alabanza. Qué bonito, ¿no? O sea, como decías, se rompieron las diferencias, se rompieron los muros y somos uno. Qué bonito. Y durante muchos, muchos años vamos a poder disfrutar del gran misterio de Dios que era este. Esto me recuerda un poquito el hecho de que Pablo dice, pido a Dios, y esto es muy bonito, que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, dice, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de ¿qué? De conocer el amor de Cristo que excede, y esta idea que decíamos, ¿no? Excede a todo conocimiento, es imposible abarcarlo. Escuchaba una canción que dice, la eternidad no será suficiente para conocer ese amor. Qué bueno. La eternidad se me hará corta pretendiendo conocer ese amor. Es tan amplio, y esto que estás diciendo, ¿no? Esto que decías tú, ¿no? Es decir, el conflicto terminará, pero lo que no terminará es el asombro del que tú hablabas, que Pablo sintió al contemplar la belleza profunda, ¿no? Como dice él, la insondable riqueza del carácter de Cristo, ¿no? Esto es algo maravilloso. Y entramos, Tirsa, en el capítulo 4. Sí, nos encontramos que el capítulo 4 empieza y termina igual. Nosotros que siempre empezamos por el final, y empieza y termina con llamarnos a cuidar los unos de los otros en la Iglesia. ¿Qué os parece? Qué bonito. Y se esfuerza en mostrar que debemos fomentar la unidad de la Iglesia. Los famosos unos que hablamos, ¿recordáis? Los 7 unos. Los 7 unos, ¿no? Que están vinculados todos a realidades espirituales. Todos sabemos que la unidad es una certeza teológica. Yo creo que durante este trimestre hemos llegado a esa conclusión, ¿verdad que sí? Sí. Pero no significa que sea fácil, ¿de acuerdo? Y la única forma de poder hacerlo fácil es ser solícitos a guardarlos y, por otro lado, siendo parte activa del cuerpo de Dios. Y recordemos los dones espirituales, los dones del Espíritu, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, todos ellos tienen una función. Son un don en función de que sirvan para ayudar a los demás. Qué bueno. Y para unificar a la Iglesia. Y la Iglesia primitiva, para que no nos desanimemos, nos damos cuenta que tuvieron los mismos problemas que estamos teniendo nosotros ahora. Y eso nos tiene que dar la paz de saber que todo tiene solución, ¿no? Qué bonito. Este capítulo 4, Tirsa, que decías que es un capítulo que empieza y termina de la misma manera, con un llamado a cuidarnos unos a otros, yo digo que es uno de esos capítulos que es fácil de leer cuando todo va bien. El problema es leerlo cuando hay conflicto. Y entonces aquí el apóstol nos exhorta a que andemos como es digno de la vocación a la que fuimos llamados. Y nos dice cómo. Pues entonces dice con humildad, con mansedumbre, soportándonos unos a otros. ¿Por qué? Pues porque hay 7 unos que son fundamentales, porque la Iglesia es unidad. Entonces hablaba de los dones. No os dejéis llevar por ningún viento de doctrina. Y entonces termina diciendo, oye, escuchad. Y esto lo va a enfatizar más, Andrés, te voy a dejar después hacerlo en el capítulo 5. Pero va a enfatizar el hecho de decir, vosotros tenéis una forma antigua de vivir. Ya está, eso ya pasó. Ahora tenéis que vivir de otra manera. Y entonces decíamos esas palabras fáciles que recordamos, ¿no? Despojaos, que tú lo mencionaste en una de las clasísticas, renovaos y vestíos. Hay una renovación de la mente, hay un despojarse y un abandono de lo que era lo antiguo, y ahora es un vestirse de la justicia de Cristo. Y terminamos, como decías tú, Tirsa, el capítulo 4, terminamos con un llamado en, si has vivido esos procesos de despojarse, en renovarse y vestirse, ahora compórtate como Cristo.
Y el capítulo 5 empieza con un énfasis marcadísimo en eso. ¿Cuál es? Totalmente, era un poquito en relación a lo que estabas diciendo al final del capítulo 4. El capítulo 5 básicamente se centra en abandonar el viejo hombre, abandonar esa persona que vive de espaldas a Dios y convertirnos en hijos de luz. Es a lo que hemos sido llamados, la decisión es nuestra y durante este capítulo Pablo hace un llamado a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de hoy en día, a que dejemos de ser esa persona que le da la espalda a Dios que le da la cara todos los días. Y vemos que esto, cuando decidimos esto, cuando esto lo incluimos en nuestra vida, esto afecta, no afecta, suena feo, ¿no? Afecta, repercute positivamente o trasciende en nuestras familias, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos y también en la sociedad, en el aspecto laboral también y sobre todo en nuestro interior. Exactamente. Hay un mensaje especial, me vais a permitir que haga un inciso en él, un mensaje especial para los esposos y las esposas. Amén. Y se basa en dos cosas, en que no olvidemos que hay un amor abnegado de Cristo por su iglesia y que tiene que ser el modelo en nuestro matrimonio. Y por otro lado, la lealtad de la iglesia hacia Dios, que también tiene que verse en nuestros matrimonios, la lealtad a nuestra esposa, a nuestro esposo y todo lo que conlleva con ello, ya lo hemos comentado, ¿verdad? Qué bonito. Totalmente. Y en la sociedad en la que vivimos, que está hipersexualizada, como también era el caso de Éfeso, es un llamamiento también a que los esposos cristianos no basen su atención en estas cosas, sino en decidir ser una sola carne con la esposa que han elegido, con el esposo que han escogido, y juntos poder acercarse a Jesús. Hemos sido llamados a ser imitadores de Cristo. Qué bueno. Y así es como empieza el capítulo 5. Y antes que nos adentremos en el capítulo 6, mencionábamos en el capítulo 5 el hecho de decir, no os dejéis engañar. Porque, escucha, hay actos que, aunque la sociedad les parezca normal, tienen consecuencias nefastas. Hay el texto aquel que dice, ¿verdad? Hay hombre que al hombre le parece recto, pero su final es camino de perdición y de muerte, ¿no? Y el texto bíblico en los versículos 5 y 6, que nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y comentábamos que aunque la frase ira de Dios es una frase desafiante, la hemos analizado una y otra vez, al final es la advertencia que por amor el Padre nos da. La paga del pecado sigue siendo muerte. Y lo único que podemos hacer para librarnos de esa muerte es aceptar el regalo que Dios nos da en Cristo, porque Cristo ya murió por nosotros, Cristo ya sufrió la ira, y la ira no es castigo. El hecho es que el pecado me separa de Dios y separado de Dios yo no puedo vivir. Por lo tanto, Cristo, que no pecó, se hizo pecado asumiendo una muerte que yo merezco para que yo pueda tener la vida que Él merece. Y es un llamado constante no a tener miedo de Dios, sino a acercarnos a Él porque nos ofrece lo mejor, ¿no? Estar atentos, y este era el capítulo 5. Versículo 15. Mirad, pues, con diligencia, es decir, cómo andéis. Mirad atentamente por dónde andáis. Eso es. Aprovechando bien el tiempo. Aprovechando el tiempo. Aprovechando las oportunidades, las gangas, decíamos, ¿no? Sí. Y entramos en el capítulo 6, que es el último capítulo que lo hemos estado estudiando las últimas semanas. ¿Qué podemos decir del capítulo 6? Creo que después de haberlo estudiado podemos llegar a la conclusión de que podríamos entender este capítulo como un llamado a las armas, pero no es lo que nos está pidiendo este capítulo. Como hemos podido aprender en estas semanas, Pablo está hablando de la unidad y utiliza la metáfora del ejército para, sobre todo, apercibirnos. Estáis en una batalla, no perdáis el objetivo que está ahí, ¿de acuerdo? Sí. Y la única forma es, y vuelve otra vez al mismo tema, unidad. Sois un ejército, y un ejército, si está unido, vence. Si está desunido, el lobo feroz. Decíamos el otro día, comentabas tú, Andrés, cuando mencionábamos el tema de los verbos en plural. Y tú mencionabas y decías que efectivamente hay una intencionalidad por parte de Pablo. Pablo no está hablando de la lucha individual que cada uno tenemos, que la tenemos. Y es una lucha, al fin y al cabo, individual, porque el hecho de que Satanás nos ataque a ti y a mí implica que nos ataca a los dos, pero nos ataca a ti y a mí. Y cada uno tenemos nuestras batallas que afrontar, pero no podremos vencer a no ser que lo hagamos en equipo. Exacto. Y este es el mensaje con el que Pablo quiere insistir una otra vez. La Iglesia es un plan de Dios, la Iglesia es un proyecto divino. La Iglesia solo tiene sentido cuando la Iglesia está unida, porque en la unidad se cumple el sueño de Dios. Y este sueño de Dios me acuerdo cuando leíamos en el capítulo 1, el versículo 9. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Estos dos versículos ya los comentamos, pero a mí esta expresión, Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Sí.
que Dios ya tenía de antemano preestablecida. De hecho, el versículo 4 repetimos desde antes de la fundación del mundo. ¿Y cuál es ese deseo? ¿Qué es lo que hace vibrar el corazón de Dios? ¿Qué es aquello con lo que Dios sueña? ¿Qué es aquello a lo que Dios le dedica su máxima atención? Reunir en Cristo todas las cosas. Lo que el pecado separó, la gracia quiere unir. Y decíamos, la Iglesia no es perfecta por los que la componemos. La Iglesia es perfecta en el sentido de que los que estamos en ella por Cristo. Y es un llamado a la Iglesia a permanecer firme, a permanecer unida. Nos va a atacar el diablo, nos va a hacer vernos lo diferentes que somos. Él va a poner el acento y el énfasis no en lo que nos une, sino en todo aquello que nos puede separar. Pero en Cristo, y este es el tema, cuanto más cerca estemos de la cruz, más cerca estamos unos de otros. Pablo nos deja claro que estamos en un conflicto, estamos en una gran batalla y no podemos evitar que el diablo nos ataque, pero sí podemos evitar atacarnos los unos a los otros. Claro. Y él hace énfasis precisa en eso. Claro. No os ataquéis, somos una unidad. Ya no sabe, en esta carta no ha habido más formas de explicarlo, no ha habido más metáforas, no ha habido más explicaciones. Si ya no lo queremos entender, es porque estamos desobedeciendo. Y sobre todo vivir esta batalla en la que estamos viviendo, que como decíamos, a todos nos afecta de alguna manera. Nos toca nuestra vida. Sí. Estemos posicionados en el bando en el que estemos, o incluso no estando posicionados, nos afecta de alguna manera. No tener miedo. Claro. Porque como decíamos, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es así. Tenemos esa esperanza. Un elemento más que no sé si mencionamos o no, porque la memoria ya no me llega a tantas semanas que hemos estado juntos, pero decíamos, es un mensaje, decíamos, la palabra que utilizamos era cristocéntrico. Sí. La necesidad de que Cristo lo sea todo. Y por eso decíamos que cuando utiliza las metáforas de la Iglesia, cuando decíamos es el cuerpo de Cristo, sí, pero es que Cristo es la cabeza de la Iglesia. Siempre hay una contrapartida. A lo que nosotros somos como Iglesia, Cristo lo es todo para nosotros. ¿Somos edificio de Dios? Sí, pero Cristo es el fundamento. ¿Somos la esposa de Cristo? Sí, pero Él es el esposo. Y decíamos, ¿somos el ejército? Sí, pero Él es el general. Y decíamos, ¿no? Qué importante es el mensaje cristocéntrico, que Cristo lo sea todo, que Cristo lo llene todo en nuestra teología, en lo que hablamos, que el evangelio que prediquemos esté lleno de Cristo. Y yo no sé si lo comentamos, pero decíamos, esto cobra una importancia trascendental cuando pensamos en la Iglesia de la Odisea, ¿no? En la Iglesia de la Odisea, todo lo que vemos de la Iglesia de la Odisea es que Cristo está a la puerta. Que Cristo está a la puerta implica que no está dentro. Y si no está dentro, no estamos llenos de Él, ni está dirigiendo. Y cuando decíamos que esta carta es una carta súper actual para nosotros, cuánto más para los adventistas, que nos identificamos con el pueblo laodicense y no queremos estar identificados con la Odisea. Queremos estar identificados con aquella Iglesia que, oyendo la voz de Cristo, abre la puerta. Claro. Y es un llamado para la Iglesia adventista a seguir abriendo la puerta a Cristo, para que Cristo lo sea todo y llene nuestra teología, ¿no? Así que con esto vamos a ir concluyendo. Tenemos que ir pensando en cuál sería nuestra idea fundamental. No está escrita, no la hemos preparado, esto es improvisado, pero yo os pido por favor que vayáis pensando cuál es la idea con la que os quedáis y mientras tanto leo una cita que tiene que ver con el hecho que tú decías, Andrés, de que el capítulo 1 nos sitúa desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, hasta la eternidad, los siglos que están por venir. Y mira lo que dice ella, dice, el gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo ha sido purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó manan la vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto. Todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Último párrafo del conflicto de los siglos. El conflicto ha terminado y finalmente la verdad divina ha sido vindicada. Dios es amor y nosotros nos lo hemos creído. No aceptamos la mentira del diablo. Hemos aceptado la verdad que se ve en Cristo. Dios es amor. Y esto es un poquito lo que resalta para mí desde la epístola de los Efesios. Dios es amor. Andrés, ¿cómo concluirías? ¿Cuál es tu idea con la que te quedas de esta carta? La idea que me quedo para mí, personalmente, es la que encontramos en el capítulo 5, versículo 18, que dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos de Espíritu Santo. No nos llenemos de otras cosas. Aquí está hablando de vino, pero en la sociedad de hoy en día te puedes llenar de tantas cosas vacías que te van a alejar de Dios. Y es un consejo de, en vez de llenarte de todo eso, deja que sea el Espíritu Santo quien te llene. Que Dios te Yo bendiga. me llevo esta lección para mí.
Qué bueno, que Dios te bendiga, Andrés. Tirsa, ¿cuál es tu último pensamiento? Pues está relacionado con el penúltimo versículo, que dice: paz sea a los hermanos y amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Me quedo con la paz. Amén. Muy bien. Esa paz de Jesús que hace que todo funcione bien. Qué bonito. Claro. Porque estamos en una batalla, pero no se nos olvide que tenemos que tener la paz de Jesús. Amén. Y que la Iglesia solo tiene sentido en esa paz. Exacto. Así que ha sido un placer compartir con vosotros. Sí que esta vez vamos a terminar con una oración Sí. y le voy a pedir a Tirsa que seas tú la que ores y ya despedimos el programa. De acuerdo. Muy bien. Señor y Padre, estás en los cielos. Gracias. Gracias porque tu palabra atraviesa nuestros corazones, porque tu palabra es fuerte, tu palabra es viva. Y Señor, te pedimos que queremos estar en ese día en que tú vas a venir y vamos a poder disfrutar y decir: hemos ganado la batalla. Amén. Y tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues despedimos esta Escuela Sabática Viva. Lo hago con mucho cariño. Os voy a echar de menos, Andrés, Tirsa. Gracias por estas 14 semanas de estudio, de profundizar en una carta maravillosa a la que pues, hemos catalogado como, ¿no?, como esa cima del pensamiento paulino. Efesios formará parte de nuestra vida y deseo realmente que el Señor os bendiga en vuestros matrimonios, os bendiga en vuestro ministerio pastoral y que Dios cumpla su promesa de venir pronto a buscarnos. Eso es. Igualmente, ha sido un placer trabajar con vosotros. Muchas gracias. Pues nos despedimos de nuestra audiencia, de nuestros queridos amigos. Que Dios os bendiga. Escuela Sabática Viva te invita a poner en práctica los siguientes objetivos: crecer espiritualmente a través del estudio diario de la Biblia y la oración, experimentar el amor fraterno, cuidando los unos de los otros, vivir la misión como un estilo de vida, convirtiendo tu clase en una iglesia hogar y en un lugar de esperanza. Así, tu unidad de acción será un centro de reavivamiento, un centro de fraternidad y un centro de misión.